El concepto de literacidad es un término de reciente uso en el español, puesto que surge de la traducción directa de la palabra anglosajona literacy. Si bien hace referencia a la capacidad de leer y escribir, va mucho más allá de eso. Durante el curso hablaremos indistintamente de los conceptos literacidad o alfabetización, entendiendo, como reconoce Ferreiro, que están vinculados a la diversidad de problemas con los que nos enfrentamos al producir o interpretar un texto, diversidad de propósitos del lector y del escritor, diversidad de prácticas de lectura y escritura, diversidad de estados de conocimiento de los niños con respecto a la escritura, diversidad también de situaciones didácticas que corresponden a diferentes situaciones sociales en las que la lengua escrita está en juego. Por lo que no buscamos enseñar a los niños solo un conjunto de grafías, sino un sistema complejo de comunicación. Ahora bien, cuando hablamos de literacidad o alfabetización, regularmente pensamos en un proceso finito, que se da en cierta etapa de la escolaridad. Sin embargo, es necesario modificar este concepto por la idea de la alfabetización a lo largo de la vida, ya que no estamos hablando del aprendizaje de una técnica, sino de un objeto de enseñanza que debe referirse a las prácticas sociales de la lectura y la escritura, por lo que se adquiere y se refina durante toda la vida, conforme nos enfrentamos a diversas realidades donde interactuamos con la escritura, la lectura e incluso la oralidad. Es un hecho que en la realidad actual, la lectura y la escritura están presentes en todos los ámbitos donde nos relacionamos con otros, y no solo dentro de la escolaridad. Por lo tanto, resulta fundamental desarrollar dominio sobre este objeto social en diversas circunstancias, pues no es lo mismo leer las noticias que leer un formulario de gobierno o las instrucciones para realizar alguna actividad determinada. En este sentido, David Olson señala: el dominio de la escritura es una condición social. Cuando leemos o escribimos un texto, participamos de una comunidad textual, de un grupo de lectores que también escriben y oyen, que comparten una determinada manera de leer y entender un corpus de textos. Volverse lector en un dominio específico significa aprender a participar de un paradigma. En el mismo sentido en que Kuhn propuso esta noción para describir una comunidad científica que comparte un mismo conjunto de textos, un mismo conjunto de interpretaciones y un mismo conjunto de creencias con respecto a los problemas que se investigan. Para dominar la escritura, no basta con conocer las palabras. Es necesario aprender a compartir el discurso de alguna comunidad textual, lo que implica saber cuáles son los textos importantes, cómo deben ser leídos o interpretados, cómo deben ser aplicados en el habla y en la acción. Pensamos en el dominio de la escritura como una condición al mismo tiempo cognitiva y social. La capacidad de participar activamente en una comunidad de lectores que acuerdan ciertos principios de lectura, un conjunto de textos que son tratados como significativos y una hipótesis de trabajo sobre las interpretaciones apropiadas o válidas de esos textos. Asimismo, es necesario reconocer cómo se organiza el objeto de conocimiento que buscamos enseñar. Debemos adentrarnos en la naturaleza de la cultura letrada y las funciones del lector y el escritor. Por ello, partiremos del hecho de que los textos no son equivalentes, no persiguen los mismos objetivos y no requieren los mismos procesos para ser comprendidos. Además, sus estructuras varían mucho de uno a otro. Por lo anterior, podemos afirmar que no existe una sola tipología de los textos, pues el texto como entidad comunicativa muestra diferentes intenciones. Sin embargo, los criterios para agruparlos reflejan en mayor o menor medida los rasgos que los hablantes de una lengua perciben como comunes. Es decir, si bien no son del todo extraños, para lograr una comprensión real de ellos se requiere familiaridad y procesos específicos de análisis que no son evidentes. Por ello, introducir a un sujeto en la cultura letrada es un trabajo que no termina con la alfabetización y requiere de intervenciones didácticas específicas.
Establecer una tipología clara y precisa responde a la necesidad de facilitar su producción e interpretación para poder realizar dichas intervenciones de forma adecuada. En este curso retomaremos la propuesta de Kaufman y Rodríguez, quienes proponen 2 criterios en la caracterización de textos: las funciones del lenguaje y la trama predominante. Ellas sostienen que los textos, escritos u orales, no se construyen con base en una sola función, sino que retoman todas, pero privilegian una. Esta función predominante enmarca de alguna forma el tipo textual del que estamos hablando. Por ejemplo, un texto que busca informar, uno que quiere entretener, un texto que pretende convencernos de algo o uno que busca expresar la subjetividad del autor. Pero solo tomar en cuenta la función del lenguaje propone una clasificación muy reduccionista, por lo que se centran también en la forma en que se construye el texto, es decir, en la trama. ¿Qué rasgos textuales lo caracterizan y qué recursos lingüísticos utilizan? Así, podemos entonces referirnos a una trama narrativa, descriptiva, argumentativa o conversacional. Si como docentes entendemos la función y la trama de los textos, será un trabajo sencillo inducir a los niños a reconocerlos, comprenderlos y producirlos. Por último, es necesario partir de la idea de que este sistema complejo de comunicación requiere ser adquirido a través de la reflexión activa, la identificación de las regularidades del lenguaje y el contacto continuo con el objeto de conocimiento. Para ello, es fundamental la participación de 3 actores principales: el saber, el profesor y el alumno. La interacción entre ellos nos permitirá desarrollar situaciones didácticas que promuevan el aprendizaje. Es necesario establecer un contrato didáctico entre el profesor y los alumnos, es decir, un conjunto de comportamientos implícitos que regulan el funcionamiento de la clase. Por ejemplo, qué hacer ante el error, cómo intervenir cuando existen dudas, etc. El profesor incide también en el saber u objeto de conocimiento, pues debe contribuir a complejizar el conocimiento y las situaciones para propiciar el aprendizaje en sus alumnos, es decir, desarrollar variables didácticas. Es necesario que estas estrategias promuevan en el alumno un cierto nivel de interés y de resistencia con el objeto de conocimiento, para propiciar intentos de solución que generen aprendizaje. Por todo lo anterior, podemos prever que la enseñanza de la lengua no es un proceso simple, pero sí posible de lograr, pues solo requiere que comprendamos cómo se estructura nuestro sistema de comunicación y hagamos evidente a los niños las regularidades del mismo, aún en esta diversidad.